8:19 de la mañana arranca el Entre Cuatro Paredes, la columna vertebral de Cómo la ves. Lo vamos a hacer con Leandro Renú, con Nazarena Lomagno. Yo soy Gabriel Sued. La entrega de hoy intitulada Las mentiras de Milei. Es una semana extraña esta, de feriados, una semana más de batalla cultural que de gestión, pero si nos detenemos en algunas cosas que pasaron podemos sacar conclusiones interesantes. Segundo día del trabajador con Milei como presidente. Vamos a un dato concreto. Hasta acá, en el gobierno de Javier Milei se destruyeron 130.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado. 130.000 puestos de trabajo registrados. 50.000 de esos 130.000 en la industria. Son puestos de trabajo industriales. Es marginal dentro de lo que es la cantidad de trabajos registrados de la Argentina, más de 6 millones. Pero de todas formas es interesante señalarlo porque se da un fenómeno novedoso de precarización. Trabajamos más horas para ganar más o menos lo mismo. Y acá está la primera mentira de Javier Milei. Y es una mentira referida a algo que se afirmaba el año pasado, que se necesitaba una reforma laboral, flexibilizar el mercado de trabajo para que haya más trabajo registrado en la Argentina. Se hizo esa reforma laboral como parte de la ley Bases y no se generó un mísero puesto de trabajo formal en la Argentina. En el balance entre lo que se perdió y lo que se ganó, no hay un puesto más de trabajo, en realidad hay menos. Es mentira entonces que la flexibilización laboral crea empleo en la Argentina. Segundo tema, la obsesión de Milei con el periodismo. Yo me tomo muy en serio las agresiones del gobierno al periodismo. Esta frase de Milei repetida casi a diario: la gente no odia lo suficiente a los periodistas. Que convive con agresiones concretas a periodistas, como lo que fue el episodio de Roberto Navarro, como lo que fue el apriete de Santiago Caputo a Antonio Becerra, el fotoperiodista que lo retrató después del debate en la ciudad de Buenos Aires. Pero tampoco quiero que eso se convierta en el centro de nuestra agenda. Creo que lo principal sigue siendo cómo la está pasando la gente, la clase media, los sectores más vulnerables. Y es por eso que simplemente lo quiero mencionar como algo que está sucediendo. No podemos pasarlo por alto, pero reitero, no quisiera que eso se transforme en el centro de nuestra agenda. Sí parece ser que es el centro de la agenda de Milei. A todo esto, y a propósito de esto, Reporteros Sin Frontera publica un ranking de la Argentina y del resto de los países del mundo en cuanto a libertad de expresión, y indicó esta semana que la Argentina cayó 47 puestos en el ranking de libertad de expresión, y tiene que ver con esta realidad, ¿no?, de que Milei incita a odiar a los periodistas concretamente. En simultáneo a esto, Mauricio Macri, en la campaña de la ciudad, un tanto desesperado, empezó a hablar de la corrupción en el gobierno de Javier Milei. Y esta semana el PAMI, la cúpula del PAMI, denunció irregularidades en distintas reparticiones del PAMI en distintas provincias, en el interior del país, en las provincias más alejadas de la capital. De hecho, publicó un comunicado con el título "Las delegaciones de PAMI no serán una caja negra al servicio de la política". Y acá esto expone una pelea al interior del gobierno. El PAMI responde a Lugones, el ministro de Salud, que es un hombre de Caputo, y las delegaciones territoriales del PAMI están bajo la órbita de Karina Milei. Esa pelea entre territoriales y los estrategas de Caputo se está profundizando, hay que ver en qué termina. Hubo una reunión entre ellos para tratar de reconducir esa disputa, veremos si crece o no crece. Pero acá está la segunda mentira de este gobierno. En realidad es una mentira que abarca a otros sectores de ese campo político, porque la mentira es mentira que la discusión en la Argentina hubiese sido en algún momento república versus populismo, ¿no?, como se planteó hace algunos años. El PRO y la UCR, principalmente, eje vertebral del antikirchnerismo desde hace 20 años, venían repitiendo esa historieta, ¿no?, de que en la Argentina había que elegir entre república y populismo. Bueno, vayan readaptando el discurso. No les interesan los valores republicanos. Quieren en todo caso un gobierno más promercado, un Estado que intervenga menos en las relaciones económicas, o que lo haga a favor de las empresas. Ok, ese puede ser un eje real, genuino.
Ahora el gobierno quiere instalar el eje ¿es kirchnerismo o libertad? Y es un eje que, bueno, tiene su derecho el gobierno a querer instalarlo, pero corre del centro de la escena al PRO, al radicalismo. Así que hay que ver si se instala o no como eje. Y esto me da paso a la tercera mentira que se da en este gobierno de Milei, que es la mentira referida al plan económico. Es mentira que todo marche de acuerdo al plan. Eso quiero decir yo. El campo liquidó en muy buen volumen en abril. En este, de hecho, primer cuatrimestre, la liquidación es muy superior a la del año pasado. En abril creció respecto de marzo un 34%, un 32% respecto a abril del año pasado. Así todo, el Banco Central no acumula reservas. Es una decisión del gobierno que prefiere mantener el dólar bajo para que no se dispare la inflación. Parece haberlo logrado en abril, de acuerdo al pronóstico que hacen la mayoría de las consultoras. No hay ninguna consultora que diga que en abril la inflación va a ser más alta que en marzo, que ese 3,7% de marzo. Pero hasta Joaquín Cotani, ex viceministro de Economía, salió esta semana a decir que esto no cierra, que el atraso cambiario que nos llevó al acuerdo con el fondo se profundiza y que no es sostenible. El gobierno está en un plan que, como decía Melconian, es un plan llegar, en este caso es llegar a las elecciones. Después vendrá quizás una nueva devaluación y en cada ronda de devaluación la condición para los trabajadores son más difíciles. Me refiero acá puntualmente a un estudio de Empiria que mide el ingreso disponible después de que cada familia ya pagó sus gastos fijos. Dice Empiria que todavía en el gobierno de Javier Milei los ingresos disponibles están 11 puntos abajo respecto de noviembre del 2023. Esto se profundiza en el decil más pobre, está en ese caso 16 puntos abajo respecto de noviembre del 2023. Marca ese mismo estudio de Empiria que de todas formas ese porcentaje que le queda a las familias después de haber pagado todos los gastos fijos viene creciendo de manera sostenida desde febrero del año pasado, pero en marzo-abril ese crecimiento se detuvo o se ralentizó y mi pregunta es si se va a poder sostener en este primer semestre o en este segundo trimestre de este año con la inflación un poquito al alza, con la inflación sin poder ganarle a los acuerdos paritarios como venía pasando hasta el segundo semestre del año pasado. Lean, Nasa, ¿cómo la ven? Bueno, quisiera empezar por una cosa que es el tema de las agresiones, la violencia verbal, simbólica, etcétera, del presidente. No ya contra la prensa, sino en general contra muchos sectores. Ayer pasó algo que es que este muchacho Parisini, el comisario político de redes sociales del gobierno, sí, el famoso Gordo Dan. El Gordo Dan. Empezó a joder en Twitter con el tema de hay que meter preso a este, hay que meter preso al otro, hay que meter preso a este, al otro, etcétera, etcétera. Entre ellos, los que deberían estar detenidos son Roberto Kachanowski, economista conservador del SEMA, un tipo que fue amigo de Milei, preso por criticar. Nuestro colega Joan Eguier del Destape contó que en A24, perdón que estoy medio mal de la voz, en A24 le prohibieron a Novarecio estar en el estudio cuando estuviera el presidente. Eso pasó cuando vino el amigo Huerta de Soto a dar una entrevista con Laje. Sí. Y Parisini también quiere apresar a Babi Echecopar, que parece que también era amigo del presidente y ahora dijo 2 o 3 barrabasadas y lo quiere meter en ACA, o al menos eso es lo que dicen en redes sociales. Ellos después dicen es un chiste. La verdad que si van a hacer chiste, cuenten uno de Corona, porque ese que contaron es una porquería. O sea, no existe una manifestación de ese estilo que puede interpretarse como una broma en un gobierno que roza lo autoritario. Es decir, estamos entrando en un terreno peligroso. Si uno ve comparaciones históricas de procesos autoritarios, si uno ve, por ejemplo, el régimen nazi o el régimen en Venezuela o el régimen en otros países que derivaron en el autoritarismo, todos empiezan igual, ¿no? Con este tipo no me gusta lo que dice, después no me gusta lo que hace y después terminan en vaya a saber dónde. Acá yo supongo que socialmente no permitiremos que eso
que eso efectivamente ocurra, pero asumo un dato más. Esta semana hubo un hecho empresario que fue el foro de finanzas EFI, Sí. donde cada insulto que dio el presidente, que la verdad que fueron varios, se aplaudían, ellos se reían. O sea, los empresarios aplauden la violencia simbólica que tiene el gobierno. Eso es un problema, ¿por qué? Porque además da otro indicador de perspectiva histórica, que es en cada proceso violatorio de la democracia en los países, la decisión que toma el Poder Ejecutivo está acompañada por sectores de la burguesía nacional. Yo no estoy diciendo que estemos yendo camino a una dictadura, lo que estoy diciendo es que estamos en el mismo registro de hechos anteriores. Es decir, el presidente dice, che, qué hijos de puta que son los sindicalistas, y los empresarios aplauden, bravo, viva. Dice, che, qué malo que son los empresarios y los economistas, y todos aplauden, los periodistas también, él dice cualquier barbaridad y lo aplauden. Eso es un problema porque además pasa no solamente en actividades que tienen sustento económico o éxito económico, como es el sector de las finanzas, sino también en otros. Sin ir más lejos, la Unión Industrial Argentina lo invitó al presidente al Día de la Industria. El presidente le dijo, ustedes son todos prebendarios, y la UIA dice, che, qué bueno el cambio macro que hay, ¿no? O sea, ahí hay un problema doble, que es uno, que alimenten este proceso pre-antidemocrático, si querés, y el segundo es ante qué burguesía nacional estamos, que es una gran pregunta, porque acá el ejercicio del poder ejecutivo siempre está condicionado por los que manejan la pelota, que no es el poder ejecutivo. O sea, el poder político en Argentina es un poder circunstancial. A lo sumo tenés 8 años y después te fuiste. Y en general siempre terminás con el auto rosado. ¿Por qué quiero decir esto? Porque los empresarios, ¿por qué aplauden eso? Y aplauden porque dicen, che, este tipo está totalmente chiflado. Es decir, si se tiene que inmolar por nosotros, porque lo que hace Milei es eso. O sea, ¿qué es lo que no hizo Macri? Macri no se inmoló por los empresarios. Milei sí. Milei lo que está diciendo, a mí no me interesa absolutamente nada. Yo tengo que darles todo a estos tipos, se lo doy. O sea, porque lo que está haciendo es básicamente eso. O sea, no hay medidas que no beneficien ese contexto. Entonces, ellos que ven, y ahí te dejo, que el tipo está dispuesto a hacer cualquier cosa. En ese tren de hacer cualquier cosa, ellos dicen, bueno, si políticamente su carrera se trunca por cumplirnos el sueño a nosotros, es un problema de él. Mientras tanto, aplaudámosle las locuras. Bueno, igual es una burguesía nacional que está como en transformación, ¿no? Porque hasta hace algunos años la burguesía nacional estaba más atada a los sectores industriales, y ahora es una burguesía nacional que incluso También dentro de la UIA ya no defiende intereses industriales, sino que está más vinculada al negocio primario exportador. También es cierto. Y también es cierto que la matriz cambió, hay más empresas de servicios y de economía de conocimiento que, entre comillas, son menos dependientes de los negocios del Estado. ¿Qué quiero decir? Las constructoras históricamente son constructoras que se hacen para hacer obra pública, o sea, son dependientes del Estado. Y doy dos apuntes. Y como industria necesitas también un mercado interno. Claro, doy dos apuntes más respecto a esto, que para mí es altamente relevante. El poder político también tiene culpa de cómo se moldea la burguesía nacional en Argentina. Cuando gobernaba Cristina, el Día de la Industria se hacía en Tecnópolis. Era un hecho multitudinario. O sea, se peleaban por comer los industriales de la UIA en la mesa de Cristina. Esto fue hace 15 años. Sí, 10 años, 15 años. Menos, perdón, 10 años. El mejor momento de ella, ya al final. Sí. No. ¿Qué pasó después de eso? O sea, ¿por qué no estuvo más eso? No estuvo más porque yo rescato algo que el otro día dijo Pedro Rosenblatt en Gelatina sobre el tema, lo tomo para hacer análisis político del peronismo, él lo hará como una figura militante de ese partido, que es, él dice, bueno, acá lo que pasa es que el peronismo termina transformándose en una especie de pseudo secta, una cosa medio pequeña, y deja los intereses de un movimiento mayoritario. Eso que él dice explica el problema que tiene, o sea, de cómo llegamos a una burguesía nacional de ese estilo y cómo llega Milei. O sea, cuando vos te achicás en la representación, ¿qué pasa? Te aparece uno que te come el espacio por afuera. Una cosa más respecto a eso. Me parece que esa reflexión que él da es más interesante que la que tienen la mayor parte de los sectores progresistas, que dicen el error es el déficit fiscal. O sea, él lo que está diciendo es, el error no es el déficit fiscal. El error es haber llegado a una representación mayoritaria opositora que cada vez es menos mayoritaria. ¿Por qué menos mayoritaria? ¿Por el déficit fiscal? No. Porque la gente en general vive una cantidad de años determinados. Vos no le podés decir, che, en 20 años vamos a estar mejor. La gente quiere estar mejor ahora. Entonces, si vos le decís, el déficit fiscal va a ser para tu nieto. Y a mí no me importa, flaco, resolveme ahora la coyuntura. Sí, lo que pasa es que ese problema, digamos,
probablemente sea necesario para la Argentina 20 años para que efectivamente pueda tener una economía estable. Es lógico, digamos, que si cada gobierno va acumulando medidas de corto plazo, después a la hora de querer solucionar los problemas reales, los problemas estructurales, y bueno, tengas que pensar en 20 años. Lo que pasa es que es lógico, nadie se banca a pensar en 20 años. Milei tuvo inflación de 3 meses ampliamente superior al 10%, y ahí sí creíamos que todo en algún momento se iba a la mierda. Tenés que hacer las dos cosas. Yo digo, Milei decidí no analizarlo más porque ya creo que analizamos todo lo que había que analizar. No es una imposición, digo, lo que hago yo. A mí me inquieta más lo que pasa por afuera, porque en realidad el problema ahora es la falta de respuesta de lo que está afuera. Cuando uno dice, che, vos decías lo del periodismo, no es relevante. ¿Quién habló de los líderes reales de la oposición sobre el tema? No dije que no es relevante, ¿eh? No importa, no quería discutir eso. Lo que digo es, de los líderes de peso en la política nacional, ¿quién habló del tema? Yo encontré un tuit de Esteban Paulón, un tuit de Karina Banfi, que además Karina Banfi le votó todas las leyes de gobierno, por lo tanto es medio raro. Radical. Y no encontré más nada. Capaz que se me perdió alguno. Yo no vi a Cristina, no vi a Massa, no vi a Kicillof, no vi a Máximo Kirchner, no vi a la izquierda reaccionar sobre eso. O sea, porque es de gravedad institucional. Entonces lo que digo es, a mí me parece que hay un problema que está más afuera que en Milei. Pero no es solamente, la política del otro lado, que coincidimos en que deja mucho que desear. Digamos, son todos los actores de la sociedad. A ver, la propia Expo-EFI no puede permitir que un presidente de la nación, que se supone que es la máxima referencia que tenemos... Es una exposición de empresarios, ¿no? En la que habló Milei esta semana. Exactamente, es una exposición de empresarios en donde habló Milei, también había mucha gente del ámbito financiero. No puede permitir que el propio presidente de la nación empiece a decir que Martín Guzmán, ex ministro de Economía, otra figura pública de la política, es un zurdo, es un hijo de puta, que el que no piensa igual que él son todos tarados. Pero lo aplauden y se ríen, ¿no? Lo aplauden, se ríen. No, pero yo después escuchaba referente de la Expo decir, y bueno, no, la verdad que no está tan bueno, pero lo importante no es quedarse con eso. ¿Pero cómo no te vas a quedar con eso? Si es el propio presidente insultando como está insultando. Los empresarios aplauden. Uno cuando habla propiamente con empresarios, ¿qué es lo que te dicen? Y la verdad que, por ejemplo, la gente del campo, yo estoy recaliente con las medidas que está planteando Milei, pero nadie dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nadie quiere decir algo que amerite, aunque sea sin razón, terminar siendo escrachado en redes sociales, terminar siendo expuesto por el propio presidente. Algunos porque probablemente tengan cosas que esconder y no quieren que salgan a la luz, eso también es real. Otros porque de pronto les parece que Milei tal vez no es el presidente idóneo, pero es funcional a los objetivos del empresario. Digamos, si hoy exportar no te deja un buen margen de ganancias, bueno, podés pensar en importar con un dólar barato, ya sea, importando productos de una firma ya conocida, o por ahí sin ser conocida, pero directamente traer los productos acá sin intermediarios, en tanto haya negocio para hacer, hay muchos que no dicen nada. Yo lo que digo a NASA con respecto al peronismo, por eso citaba lo de Rosenblatt, porque el programa económico es el programa político en Argentina. O sea, no es una cosa sin la... O sea, lo que Milei, el problema que tiene, el beneficio que tiene Milei es que entiende en este escenario que además de lo que él hace en lo económico, tiene que tener un sustento político. Para él es la batalla cultural, lo que sea, digamos, no importa. Pero él lo tiene claro eso. El peronismo ya no lo tiene claro eso. O sea, ¿cuál es la base política del peronismo hoy como fuerza, entre comillas, mayoritaria? Bueno, claro, como no puede o no tiene definido un programa económico, le cuesta también definir esa base política. Sí, lo que pasa es que el programa político tampoco lo tiene resuelto. Entonces lo que digo es, si eso no lo tienen resuelto, supongamos que van con 2 candidatos a la elección de la provincia de Buenos Aires. Me quería meter en eso, pero quiero decirle a la gente, si nos están mirando por YouTube, de hecho, bueno, la semana pasada tuvimos un montón de vistas en YouTube, les agradecemos muchísimo, que pongan me gusta, que hagan comentarios, que se suscriban al canal de Futuro, que es muy importante para nosotros, y como siempre también les digo, que nos manden sus comentarios sobre el Entre Cuatro Paredes, aquellos que nos están escuchando en vivo, al 11 40 66 000, 11 40 66 000. Para nosotros es importante lo que ustedes tengan para decir. El Entre Cuatro Paredes se completa con ustedes, son la 4ª pared de este segmento. Ya hay algunos comentarios, pero si quieren seguir escribiéndonos, los vamos a leer. Es interesante lo que tengan para decirnos y seguramente nos va a enriquecer la conversación. Sobre lo que decís, Lean, del peronismo, la posibilidad de que vaya en 2 listas en la provincia de Buenos Aires. Como siempre marcamos, ¿no? Si el gobierno, pese a todo lo que señalamos, se mantiene competitivo,
es porque ha sido políticamente hábil, porque enfrenta una oposición en descomposición o en una situación de disgregación. El peronismo de la provincia de Buenos Aires está cada vez más cerca de la ruptura. ¿Sí? Vos ya lo dabas por roto. Sin información, digo, solamente... Sí, de observación. Sí. Kicillof ya ensaya un armado alternativo, pero yo también me pregunto, con este nivel de pelea del peronismo en la provincia de Buenos Aires, con este nivel de agresiones, escuchamos esta semana las declaraciones de Andrés Larroque contra Máximo Kirchner, vemos que en la legislatura de la provincia de Buenos Aires también van y sin la venia de Kicillof quieren darle una condonación impositiva a los municipios, algo que no estaba acordado con el gobierno provincial. ¿Qué sentido tiene de que vayan juntos si tienen este nivel de No, ninguno. De desprecio? No, ninguno. ¿No es mejor que esa disputa de liderazgo se dirima ahora y que en todo caso esté más ordenado el peronismo de cara al 27? ¿No será el año 2025 un año de dirimir liderazgos? Lo está haciendo la derecha en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Adorni y los Penato están definiendo si Macri o Milei son el líder de cara al 2027. Lo más probable es que sea Milei, que Macri quede en un lugar absolutamente marginal si pierde la ciudad de Buenos Aires. Si Cristina y Kicillof son los que se disputan hoy quién va a conducir el peronismo, si se van a estar cascoteando aunque vayan en la misma lista, la verdad que no sé si tiene sentido. No, ahí yo siempre digo que hay dos metáforas aplicables a la política. Una es el amor y otra es el deporte. Usemos la del deporte, que es menos conflictiva, al menos para algunos. River en el 2011 se fue a la B. Sí. Bueno, 2 años antes salió 2 veces último en el torneo. Claro, pues por promedio. El peronismo ya pasó los 2 años de salir último. Este año es el año del descenso. O sea, necesita una reconfiguración que parece no darse por las buenas. O sea, ¿qué es no darse por las buenas? Cuando vas al repechaje y tenés poca chance de clasificar. Tenés que destruirte entero y reconstruirte de nuevo. Porque supongamos que ¿qué sería irse a la B? Irse a la B sería que vayan con 2 candidatos. Eso sería el descenso. O sea, vos... Perder la provincia de Buenos Aires. Perder la provincia de Buenos Aires, te quedas sin nada. Porque es el único lugar donde vos podés decir. Bueno, ellos después dirán, bueno, si vos sumás a los 2 candidatos, más Moreno y todo, bueno, no importa, eso es una sanata. Sí. Pero está, o sea, el espacio necesita ser implosionado. Ahora, después de esa implosión, ¿quién es el que va a ceder la posición? Porque vos ves a la Cámpora cediendo posiciones. No, pero el que haya perdido naturalmente va a perder peso en esa discusión. Bueno, no lo sé. ¿Dónde está el liderazgo hoy? Hoy no se sabe. Bueno. Entonces van a tener que fundar un partido nuevo sobre la base del peronismo. O una rama alternativa. ¿Qué quiero decir? Ponerle un nuevo frente renovador. No, lo que te digo, en el 17 Cristina pierde las elecciones con Esteban Bullrich, pero es tanta la diferencia que le saca a Massa y a Randazzo que Cristina queda como jefa del peronismo de cara al proceso del 2019. Como la disputa entre Cristina y Kicillof es tan fuerte y tan agresiva permanentemente, todas las semanas hay un episodio, digo, ¿qué sentido tiene que hagan un acuerdo electoral forzado si esa disputa va a seguir igual? ¿Ganarle a Milei en el 25? ¿Para qué? ¿Para llegar sin un proyecto claro con la misma disputa al 27? No, hay que ver si, evidentemente debe ser porque todo es más que la suma de las partes, digamos. Si no entiendo. Pero no siempre, porque si el todo es un todo forzado, con todos peleándose a las piñas adentro. Pero como no entendí, ¿qué es lo que es Sinasa? No, que me refiero, digamos, por ejemplo, en la Libertad Avanza, vos podés decir lo que vos quieras de la Libertad Avanza, pero no podemos negar que están alineados. Hay un jefe. Hay un jefe, hay un proyecto y hay una legitimación, digamos, de cada medida que se toma desde el presidente, equipo económico y demás. Digamos, durante el gobierno de Alberto Fernández eso claramente no pasó. De hecho, que intentaron no ponerlo a Alberto Fernández, que no tiene nada que ver, digamos, ni con la Cámpora ni con Cristina, y no se pusieron de acuerdo ni en casi que ni el nombre prácticamente. Digo, pero mi pregunta es si
si el peronismo puede efectivamente presentarse como partes divididas, si puede llegar a tener éxito. Capaz que si el peronismo, en este contexto en donde viene de un gobierno realmente muy complicado, la urgencia de cambio por parte de la gente y demás, puede llegar a tener éxito presentándose dividido. Sí, no deja de ser un partido que está agotado, que tiene que presentar una propuesta de renovación. Tiene una sola ventaja que, viéndolo en la teoría vaso medio llenista, es importante, que es, si la elección se polariza entre oficialismo y oposición, vos no tenés muchas opciones. O sea, por más que sea una legislativa. No, está bien, si pero vos querés castigar al gobierno nacional, tenés una sola opción. Pero puntualmente estamos hablando de si con este nivel de disputa que tiene el peronismo, kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, ya a esta altura es tan conveniente la unidad. No, yo creo que no. Si no van unidos, van a perder la provincia de Buenos Aires. Sí, van a perder la provincia de Buenos Aires. Es una ese será legislativa. el resultado y vos podrás decir, no tuvieron éxito, fue un fracaso la elección. Ahora, si van a ir unidos, forzando una unidad, y va a mantener eso vigente, la disputa de liderazgo hacia el 27... Pero tampoco sabes tampoco es que unido vos decís va a ganar seguro. Bueno, no, pero tienen buenas chances, posibilidades pero de ganar. que no pasa, es peor todavía. Si encima van juntos y no pasa, es peor. Y bueno. Sí. Che, ya tenemos algunos comentarios de nuestros oyentes. Nos escribe como siempre Cristian Nocent desde Bahía Blanca. Estimado Suet, lamento que sábado a sábado sus enfoques sigan centrándose en el peor ejecutivo de los últimos 50 años, se tornan un poco catárticos y terminan diluyéndose. Ponga un poco más del reflector en el cambio social y la oposición. Bueno, ahí, Cristian, me parece que recondujimos sobre el final del Entre Cuatro Paredes. Perdón, excelente la perspectiva de Renú sobre las palabras de Pedro Rosenblatt. Lo mejor que escuché sobre lo que nos pasa en el peronismo. Coincido absolutamente. Perfecto. Gracias. Ahí no está firmado. Buen día, escuchándolos. Paso a decir que el discurso de Renú es todo lo que está bien. Pido una urna y una boleta con su nombre. Un abrazo, Ana de Chipoletti. Abrazo, Ana. Triunfaremos, amigos. ¿Qué más? Referido a ese tema de ruptura o no, el gran error de Cristina fue no romper en su momento con el peronismo de derecha para formar un polo de centro más potente. O sea, hay que construir proyectos de país en vez de querer ganar la próxima elección. Y esto corre, para Axel también. A él no le conviene perder este año en la provincia. Si Axel quiere ser presidente, la pelea interna debe darla después de las elecciones. Che, no se entendió lo de Rosenblatt entonces, Buen día. Son dos comentarios distintos, igual, de dos personas distintas. No. Bueno, dale. Buen día, Gaby, Lean y NASA. Es muy preocupante lo que está pasando por debajo del radar de los medios. Los trenes, que es el transporte más barato, viajan semivacíos en hora pico. Mirá vos, no sabía yo. Sí. Los pibes no llegan a escuelas secundarias públicas de Buenos Aires y están por cerrar cursos. La gente se bajó de las prepagas o no tiene cobertura de obra social por los despidos y los hospitales públicos están desbordados y seguimos enfrascados en la internita. El panorama es desolador. Abrazos a Alejandro de Tigre. Gracias, Alejandro. Nos aportás una perspectiva que no había estado presente en el análisis. Hola, ahora dice... Bueno, no somos ahora dicen, somos como la ves. Ahora dicen, me interesa que NASA amplíe qué es lo que no le gusta de los medios, de las medidas del campo. Sí. Perdón. Y una más. Muchachos, buen sábado. Hoy no escuché ni un segundo que hablaron de algo que toque mi rutina diaria. Bueno. Monotributista. Solo compro mediante promociones de billeteras virtuales y jamás llego a fin de mes. La rosca solo confirma que no piensan en quienes dice representar Cristina y Kicillof. Sí, NASA. No, en realidad nunca dije que no me gustaba la medida del campo. Adelante. Lean, ¿qué decías vos? No, que lo que dice... No quiero sobreinterpretarlo. Lo que dice Rosenblatt, el peronismo era un movimiento amplio. O sea, no era un movimiento de izquierda. No. O sea, el peronismo nunca fue un movimiento de izquierda. O sea, la discusión sobre esto, de Cristina tiene que romper con los partidos de derecha, está mal. Pero está mal porque... La seducción del peronismo era convencer e incluir. Después vos podés tener matices de discusión sobre algunos temas. Ahora, sobre todo, no. O sea, ¿qué pasó? No se discutió más la inseguridad, se asoció esa situación a planteos de la derecha. O sea, a mí me parece que ahí hay un error. Por eso, no me acuerdo quién hizo el comentario, pero es para debatirlo. Sí. Me parece que lo que dice Rosenblatt interesante, no discuta más volverse sobre economía. Acá el problema es que
vos dejaste afuera gente, no porque hiciste una política, o no solo porque hiciste una política antiinflacionaria mala o no la hiciste, sino porque socialmente y políticamente no contuviste a nadie. Sí. O sea, viviste despreciando. Me parece que el comentario apunta a decir, el peronismo tiene que definir cuál es su proyecto de país. Bueno, está claro, pero que lean los libros. Si el peronismo solo piensa en ganar una elección, pasa lo que pasó con Alberto Fernández. No. Che, pongamos un moderado que con este ganamos la elección. Dale, vamos por ahí. Sí. Y después tener la discusión sobre, che, ¿cuál es nuestro proyecto ¿Qué de vamos país? a hacer ¿El del acá moderado adentro? o el nuestro? Está bien, pero vos podés poner un moderado y que el proyecto de país sea el proyecto de país del partido. Bueno, porque para eso tenés que conducir el proceso. Bueno. Cristina le entregó la conducción del proceso económico a alguien que no pensaba como Sí, ella. es cierto que si vos, y cortito con esto, si vos vas a la historia más corta, si querés a la elección Luder-Alfonsín, eso te da un poco la razón de que cuando vos pones un moderado pierde. Ujú. O sea, porque en esa elección, que es una elección emblemática, el peronismo puso un candidato moderado. Está bien, las circunstancias eran otras, lo que sea. Pero después ganó con los moderados. O sea, con Alberto Fernández ganó la elección. Buen día, escucho siempre, la peor mañana de Renault. Bueno, Tremendo. gracias. Rosenblatt es el giro hacia la peor historia del Ahí peronismo está. con Ahí vamos. jingles divertidos y ropas cancheras. Ahí Saludos. vamos, listo. Bueno, está Bueno. bien. No, pero no se puede. Por Pero eso él digo, solamente no. aplaude cuando lo elogian. No, Respetá, no, viejo. pero respeto lo que estoy diciendo, que no se entiende porque Julián lo de que- Escalada. no se entiende el concepto de lo que él quiso decir, que tiene una profundidad que, insisto, acá, ¿qué pasó? ¿Qué discute el peronismo culposo cuando el peronismo pierde? Che, tenemos que ajustar más porque la gente quiere que la ajusten. ¿Viste que es Ajá. esa boludez? Sí. La del déficit fiscal. Dicen, Sí. no, porque si vos no cuidás las cuentas públicas, esto se va al diablo. Entonces, claro, la gente vota con el déficit. Déjense de joder. Lo que está diciendo él es, muchachos, incluyan políticamente a los sectores. No, Sí, está bien. Igualmente, si haces una mala política económica, terminás no, pero excluyendo es que no existe obligatoriamente. eso sin lo otro. No existe eso sin lo otro. Si vos no tenés si vos no lográs que la base de sustentación tuya se amplíe, vos no podés ni siquiera hablar del tema Mira, económico. no fue esa la mirada de Javier Milei para llegar a la presidencia. Está bien, el tipo bueno, lo que pero ganó tenía de era- casualidad, Gabriel, Está lo bien, dijo pero Pichetto. el tipo lo que tenía era una propuesta nítida de hacia dónde quería llevar al país. O Y sea, a si partir- Massa ganaba en y a- primera vuelta, todo lo que había construido Milei era una porquería que no servía para no nada. ocurrió, es un contrafáctico. Y a partir Bueno. de ahí convenció. Lo que yo digo es, para mí el peronismo tiene que definir bien, con una propuesta nítida, qué quiere, cuál es el proyecto de país Bueno. del peronismo. Y también ahí discutir quién es el jefe, el liderazgo en ese que va a llevar adelante ¿Y ese quién proyecto. es para vos? Bueno, justamente estoy Yo diciendo. no lo tengo claro, ¿eh? No está claro, está en disputa. Y por primera vez empiezo a pensar que no sé si es tan conveniente una unidad forzada en la provincia de Buenos Aires. Porque si es tal el nivel de agresión y de pelea interna, bueno, quizás lo mejor sea que lo definan en las urnas. Sí. Que este 2025 sirva para definir quién es el jefe del peronismo y que, la verdad, no hay mucha diferencia de proyecto entre Cristina y Axel Kicillof. Nada. Y una vez definido el liderazgo, que esté más claro y nítida la propuesta de proyecto de país para enfrentar a Milei en el 27. Pero si no hay mucha diferencia en términos de proyecto político, entonces yo no sé cuánto de eso puede terminar definiendo el voto. Me parece que el cambio es más interno que aunque lo que termine diciendo la gente. Porque la gente puede elegir por uno o por otro, pero después, digamos, puertas para adentro tienen que terminar de definir quién es el que tiene el poder. ¿Cuánto se va a ceder? ¿A qué punto medio van a llegar? En tanto eso no pase, no me parece ponderable la votación de la gente más que lo que pasa dentro del peronismo. Uno más. ¿Hoy cambiaron de roles? ¿Se derechizó Renú? Pregunta alguien. Uf. Y las internas del peronismo son parte de la política. Discutimos sobre ideas y vueltas internas. Cuando ellos venden el país, entregan la soberanía, cortan proyectos que pudieron ser la solución para el futuro, regalan los recursos y nosotros seguimos mirando chiquito. Pablo de la Plata y Gabriela Arrieta dice, pusieron 2 moderados en el 2015 también, mirá dónde está ahora el moderado, el peronismo se está manejando con conductas mileístas para adentro. Bueno, genera mucha discusión esto, ¿no? Sobre el peronismo, el valor supremo es la estabilidad que produce la inflación controlada, eso sostiene a Milei, si no se entiende eso, no hay proyecto posible. Bueno, y siguen llegando los mensajes, voy a leer uno a favor de Renú, porque si no parece Y que sí. todos le están pegando. Pobre Renú. Bien Renú, lo escucho siempre a Pepe Rosenblatt, necesitamos salir del termo del pensamiento. Con Axel hay esperanza, buen fin de, dice Inés de Caballito. Vamos a escuchar un poco de música, dale.